È freddo in quello bufonda. È freddo. No estamos las fotos cuando no esté el micro. ¿Ya? Yo estoy en directo hace rato. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos al Museo del Castell, que es un lugar emblemático de Onda, el Castillo de Onda, que representa muchísimo. Y el Club Deportivo Onda ha querido vincular la presentación del entrenador y del cuerpo técnico a ese proyecto de Onda, ¿no? A ese proyecto de un pueblo con un equipo dentro del año del centenario y ya finalizando, y por eso estamos hoy aquí. Este año el cuerpo técnico Club Deportivo Onda, después del trabajo del año pasado, pese a que deportivamente los resultados no salieron como deseábamos, pero sí que el trabajo fue un trabajo de mucha entrega, mucha dedicación, y entendimos que el cuerpo técnico debía continuar en ese proyecto. Se van a renovar varios jugadores, principalmente de Onda, y ya la parte técnica está trabajando para traer bastantes jugadores también de fuera. En estos momentos se están ultimando todos los detalles. Por un lado, pues ese proyecto que estoy hablando, un proyecto distinto al del año pasado, fue una plantilla muy amplia, en cierta medida ambiciosa en teoría, pero no fue, y este año desde la modestia vamos a intentar otra vez de nuevo estar en los lugares más altos posibles para el Club Deportivo Onda. El Club Deportivo Onda cuenta con, a la cabeza del proyecto va a estar Ferran García Cabot. Ferran García Cabot es el entrenador del año pasado, ¿vale? Su trayectoria lavada tanto en la preferente como ascensos en tercera en Puzol, y luego nos comentará un poquito el proyecto aquí en Onda. Le va a acompañar, como evidentemente el año pasado también, Santiago Montorio, que es el entrenador de porteros y auxiliar, ¿vale? También de aquí, de la casa, entregado total siempre en el trabajo del Club Deportivo Onda. Auxiliar y también se hará cargo del primer equipo del amateur, que es Javi García, ¿vale? Que formará parte también de ese cuerpo técnico, y Marcos Hernández, que se hará cargo, digamos, de delegado y un poco de ojear equipos, jugadores y estrategias de información para el trabajo del cuerpo técnico. Ese es el cuerpo técnico que va a formar parte de este Club Deportivo Onda, evidentemente acompañados con José Lucha y Abel Marco, que son el presidente de Onda, el presidente de la escuela, en ese trabajo conjunto que ahora es más que estamos haciendo desde el primer equipo y la escuela. Yo le paso la palabra a Ferran, que os comprende un poquito el proyecto, y damos por presentada este cuerpo técnico y esta de la temporada. Quieto. ¿Me escucha bien? Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes, agradecido de estar aquí, feliz de la compañía. He explicado básicamente las personas que estamos aquí, pero bueno, es una idea integradora del club. Yo la forma de hablar cuando conocí a José, y a ver, ya lo conocía del año pasado, ya la directiva del primer equipo, creo que es la que todos deseamos, que es, vais a ver que en el primer equipo van a haber muchísimos juveniles que el año pasado estaban en el juvenil A. La idea del B, que Javi, que va a estar de preparador físico y de entrenador auxiliar del primer equipo, será el encargado del filial, del B, pues va a estar totalmente integrado esa plantilla, que de hecho muchos jugadores van a hacer la pretemporada con el primer equipo. Va a haber yo creo casi un 50% de la plantilla del primer equipo que va a ser de Onda. Santi, que lo tenéis aquí, que hacía un rol de entrenador de porteros, este año va a estar de analista también y va a estar haciendo de entrenador auxiliar, como de segundo entrenador, igual que Javi, va a ser parte del cuerpo técnico. Y Marcos, a perder las funciones de delegado y desvivirse por el club como siempre, nos va a ayudar también en la parte de análisis del rival, porque conoce a muchos jugadores de la zona y a muchos equipos, y a mí el año pasado ya me ha ayudado mucho, entonces este año quería que desde el primer momento diera ese pasito hacia adelante. A ver, como representante de la directiva del primer equipo, ha hecho un esfuerzo muy grande desde el principio para que la escuela y el primer equipo tuvieran lazos de importancia para que muchos jugadores que destacaran
ya no solo en la escuela o del filial, sino también incluso en la población, y que los pudieran volver a traer aquí o que estuvieran fuera y fueran de onda, se sintieran importantes y partícipes del proyecto del primer equipo. Y después, evidentemente, dentro de nuestras posibilidades, con toda la humildad del mundo, vamos a intentar. El Club Deportivo Onda, a mí me han enseñado en 10 meses que es una familia, pero era una familia que era un club grande, pero que faltaba, yo creo que probablemente unir esos lazos que hacían falta. Este año yo creo que tiene todos los condicionantes, y aunque a nivel de presupuesto pueda no ser el presupuesto más alto, el presupuesto más alto de la categoría, a nivel de ambición, de trabajo y de unión, va a demostrar de que va a dar muchos pasos adelante respecto a la plantilla pasada. La idea de este año es hablar un poco del pasado, porque a nivel deportivo fue muy mal, en el aspecto de que para máximo responsable que estuve prácticamente toda la temporada, no me sentí muy identificado con lo que conseguimos. Es decir, en este momento no os pedí disculpas, pero soy consciente de que los resultados no fueron buenos, fue una plantilla que tenía, pero ahora me hace mucha ilusión hablar del futuro, del presente actual, que estamos confeccionando una plantilla que poco a poco vais a ir viendo en redes sociales, que pues a la gente de casa, que a algunos os sorprenderá, porque igual no era la costumbre últimamente del primer equipo, pero bueno, la vais a ver, porque lo veis por la calle. Y después de otros jugadores que vais a ir viendo las presentaciones, que algunos conoceréis y a otros no, que me imagino que a nivel de entrega y de punto honor no les va a ganar nadie. A partir de ahí, pues bueno, yo hago un llamamiento para la gente que vuelva a venir al Enrique Sauna o a la antigua Sacatella, tanto a los que son papás desde los querubines y los prebenjamines y el femenino del gran club que tenéis en la escuela, dirigida por José, como al antiguo aficionado que igual el año pasado se puede desilusionar un poco, que borre, que el fútbol hoy en día hay muchísima igualdad, y el que puedan haber otros presupuestos más grandes, jugadores de aquí con mucho nivel que se han ido a otro sitio, no significa que nosotros no vayamos a competir desde el primer día. Poco a poco iremos informando de los partidos de pretemporada para que vayáis enganchando a la captación de socios que se va a hacer, y a que os volváis a ilusionar con nosotros. Estamos abiertos, yo creo que va a ser un año ilusionante, y el que no lo entienda así pues no tiene cabida en este proyecto, así que con humildad y con mucho trabajo vamos a intentar conseguir lo máximo para el Deportivo. ¿Una pregunta? ¿Nada?